Bienvenidos de nuevo a mi canal, el lugar donde las novelas turcas, el chismecito de los famosos y las parejas que nos roban el corazón superíndice 3N son el pan de cada día. CU superíndice 3 moestu N hoy. Espero que con muchísima energía porque el tema que traigo hoy es tu que arde. Prepu rense un cafecito pu superíndice 3 nanse CU superíndice 3 modos porque vamos a hablar de Hande y Kerem. Lo que escucharon. La pareja que nos hizo suspirar en asteriscos en U con diéresis al cap masterisco, y que luego nos dejó superíndice 3 con el corazón superíndice 3 N roto. ¿Estar listos para una segunda oportunidad? ¿Hay reconciliación superíndice 3 N a la vista? Vamos a analizarlo todo, detalle por detalle, porque las pistas es tu N por todos lados. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este salseo, quiero recordarles que si son nuevos por AQ, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo, lleno de noticias frescas, teorías locas y por supuesto, mucho amor por las series turcas. No se lo querrán perder. Y ahora su Agun rense fuerte porque este viaje va a ser emocionante. Hande y Kerem. Solo escuchar sus nombres juntos ya me da escalofríos. ¿Recuerdan CU superíndice 3 monos enamoramos de su kumica en asteriscos en U con diéresis al cap masterisco? Era algo múgico palpable que traspasaba la pantalla. Es ser como los llamó vamos cariu más menos osamente, eran la pareja perfecta, y cuando confirmaron su relación superíndice 3N en la vida real, bueno, el fandom explotó superíndice 3 de felicidad. Todos pensábamos que serían para siempre, que encontraríamos nuestro propio ser en la vida real, que el amor verdadero existo y tenua forma de dos personas talentosas y guapúsimas. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre salen como uno las planea. Después copyright ese de un tiempo juntos, la noticia de su ruptura cayó superíndice 3 como un balde de agua fría. El corazón superíndice 3N de millones de fans se rompió superíndice 3 en 1000 pedazos. Las razones nunca fueron del todo claras. Algunos hablaban de agendas apretadas, de la presión superíndice 3N de los medios, de celos. En fin, un CU superíndice 3 que el de factores que al parecer, resultó superíndice 3 demasiado difícil de manejar. Durante mucho tiempo, ambos se mantuvieron en silencio sobre el tema. Continuaron con sus carreras profesionales, cada uno por su lado, y evitaban coincidir en eventos públicos. Era como si quisieran borrar cualquier rastro de su relación superíndice 3N. Y obviamente los fans no dejaron de especular. Que si aún se amaban en secreto, que si había rencor entre ellos, que si alguno de los dos ya había encontrado un nuevo amor. Los rumores iban y venían, alimentando la esperanza de algunos y la decepción superíndice 3N de otros. Pero ¿Q copyright ha cambiado ahora? ¿Por Q copyright de repente estamos hablando de una posible reconciliación superíndice 3N? Bueno, a Q es donde la cosa se pone interesante. En las últimas semanas han surgido una serie de indicios que han despertado nuevamente la ilusión superíndice 3N de los fans. Pequeu más menos os detalles, gestos sutiles, coincidencias sospechosas. Vamos a analizarlos juntos. Primero empecemos por las redes sociales, el patio de chismes virtual de nuestra U con diéresis copyright poca. Tanto Hande como Kerem han estado muy activos en sus cuentas, publicando fotos y vídeos de sus viajes, sus proyectos, sus momentos de ocio. Y AQ es donde empiezan las coincidencias. Hace poco ambos publicaron fotos en lugares muy similares, casi al mismo tiempo. No estaban juntos en la misma foto, pero el paisaje, la luz, la atmu superíndice 3 esfera. Todo apuntaba a que podrían haber estado en el mismo sitio, tal vez en secreto, tal vez tratando de despistar, tal vez simplemente fue una casualidad. Pero, ¿creen realmente en las casualidades cuando se trata de Hande y Kerem? Yo personalmente no mucho. Luego estuve en los comentarios y los likes sospechosos. A veces uno de los dos le da like a una foto del otro, o deja un comentario ambiguo que puede interpretarse de 1000 maneras. Son gestos pequeños más menos pero que en el mundo de los fans significan mucho. Son como miguitas de pan que nos dejan en el camino para que sigamos su rastro. Y nosotros, por supuesto, las seguimos con entusiasmo. Pero la cosa no se queda aún. También copyright N han aparecido algunos testimonios de personas que aseguran haberlos visto juntos en privado.
Un camarero de un restaurante en Estambul, un empleado de un hotel en Bodrum. Son rumores, pero que aún más menos aden combustible al fuego. Y como sabemos, donde hay humo hay fuego. Por supuesto, también copyright, hay que ser cautelosos. No podemos dejarnos llevar solo por la ilusión superíndice 3n. Podrá ser que todas estas coincidencias sean simplemente eso, coincidencias. Podrá ser que Ande y Kerem simplemente sean amigos, que se lleven bien y que no haya nada romántico entre ellos. Podrá ser que los medios tu copyright, exagerando la situación superíndice 3n para generar clics y visitas. Todo es posible. Pero incluso si no hay una reconciliación superíndice 3n amorosa, creo que es importante destacar que Ande y Kerem han demostrado ser personas maduras y profesionales. Han sabido dejar atrás sus diferencias y mantener una relación superíndice 3n cordial, al menos en público. Y eso en el mundo del espectáculo, ya es mucho. Además, hay que recordar que el tiempo lo cura todo. Tal vez con el paso del tiempo ambos han madurado, han aprendido de sus errores y estuvieron dispuestos a darle una segunda oportunidad al amor. Tal vez, la distancia les ha hecho darse cuenta de lo mucho que se extraen más menos han. Tal vez, el destino tiene preparado algo especial para ellos. En cualquier caso, lo que es cierto es que Ande y Kerem siguen siendo dos de los actores queridos y admirados de Turquía. Su talento, su belleza y su carisma son innegables. Y ya sea juntos o separados, seguirán brillando con luz propia. Y bien, mi gente, llegamos al final de este vídeo lleno de especulaciones y esperanzas. Como hemos visto, la posibilidad de una reconciliación superíndice 3n entre Ande y Kerem está en el aire. Hay indicios que nos hacen pensar que podrá ser posible, pero también copyright, hay que ser cautelosos y no dejarnos llevar solo por la ilusión superíndice 3n. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué copyright nos depara el futuro. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido un rato. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos nuevamente como pareja? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino por separado? Du copyright geme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos. Ampliando la noticia, los indicios, los secretos y la esperanza renacida Ok, pero aquí no termina la cosa, mi gente. Porque como buenas detectives del corazón, no nos podemos quedar solo con lo que vemos a simple vista. Hay que profundizar, investigar a fondo, escarbar hasta encontrar la verdad. Y créanme, en el caso de Ande y Kerem, la verdad es más escurridiza que un gato callejero. Vamos a volver a las redes sociales, pero esta vez con lupa. No solo se trata de las fotos similares, sino del *timín*. Han notado que las publicaciones más sospechosas suelen aparecer después de que uno de los dos ha tenido un evento importante, una entrevista, un lanzamiento. Podría ser una simple coincidencia, pero también podría ser una forma sutil de apoyarse mutuamente, de decir, estoy aquí, te estoy viendo, estoy orgulloso de ti. Imaginen la escena. Ande termina una sesión de fotos agotadora, revisa Instagram y ve el último post de Kerem, una foto casual, pero con una sonrisa que parece dirigida a ella. Un simple like basta para transmitir un mensaje que solo ellos dos entienden. ¿No les parece súper romántico y a la vez misterioso? Y hablando de misterio, ¿han analizado los comentarios de sus amigos y familiares? Porque a veces son ellos los que sueltan pistas sin querer queriendo. Un comentario con un emoji de corazón, un me alegro mucho por ti ambiguo, un se les ve felices que no especifica a quiénes. Son bombas de relojería para el fandom. He visto grupos de fans dedicados exclusivamente a descifrar cada comentario, cada interacción, cada gesto. Son verdaderos expertos en el arte del análisis Ande Kerem. Pero ojo, que no todo es miel sobre hojuelas. También hay que considerar los obstáculos.
La industria del entretenimiento turca es un hervidero de rumores y estrategias de marketing. No sería la primera vez que una posible reconciliación se utiliza para generar publicidad y mantener a los fans enganchados. Así que el ojo avizor. No podemos descartar la posibilidad de que algunos de estos indicios sean parte de una campaña cuidadosamente orquestada. Además, no nos olvidemos de sus respectivas carreras. Ambos están en un momento álgido con proyectos ambiciosos y agendas apretadas. ¿Tendrían tiempo y energía para dedicarle a una relación? ¿Podrían superar los problemas que los llevaron a la ruptura en primer lugar? Son preguntas difíciles, pero necesarias. Una relación pública requiere un compromiso enorme, y más aún cuando se trata de dos figuras tan mediáticas como Hande y Kerem. Otro punto a considerar es la presión de los fans. Si bien el apoyo del fandom puede ser maravilloso, también puede ser asfixiante. La expectativa de que sean perfectos puede ser abrumadora, y cualquier error o desacuerdo puede ser amplificado y criticado hasta la saciedad. ¿Estarían dispuestos a someterse a ese escrutinio nuevamente? ¿Podrían proteger su relación de la mirada pública? Pero a pesar de todos los obstáculos, la esperanza sigue viva. Porque al final del día, lo que importa es lo que Hande y Kerem sienten el uno por el otro. Y a pesar del silencio, de la distancia, de los rumores, hay algo que sigue conectándolos. Tal vez sea la química innegable que mostraron en pantalla, tal vez sea el recuerdo de los momentos felices que compartieron, tal vez sea simplemente el destino. Y aquí es donde entra en juego la magia de las segundas oportunidades. A veces el tiempo y la distancia son necesarios para sanar heridas, para aprender de los errores, para crecer como personas. Tal vez durante este tiempo separados, Hande y Kerem han madurado, han reflexionado sobre lo que quieren y han llegado a la conclusión de que no pueden vivir el uno sin el otro. Imaginen la escena, una cena romántica en un restaurante apartado, una conversación sincera bajo las estrellas, un abrazo que lo dice todo. Un reencuentro que marca el inicio de una nueva etapa, una etapa más madura, más consciente, más fuerte. Un amor que ha sido probado y que ha resurgido de las cenizas. ¿No sería maravilloso? Pero volvamos a la realidad. No sabemos qué pasará. Tal vez nunca sepamos la verdad. Pero lo que sí podemos hacer es seguir observando, seguir analizando, seguir especulando. Porque al final del día, el chisme de los famosos es un entretenimiento, una forma de soñar, de evadirnos de la rutina. Y hablando de soñar, ¿se imaginan una segunda temporada de Asteriscos en U con diéresis al cap asterisco, con Hande y Kerem reconciliados tanto en la vida real como en la ficción? Sería el delirio total. La serie volvería a ser un éxito mundial, y los fans estaríamos felices de ver a Edser juntos de nuevo, amándose y superando obstáculos. Pero basta de fantasías. Volvamos a los hechos. En las últimas semanas, la atención mediática se ha centrado en sus nuevos proyectos. Hande ha estado promocionando su nueva serie, y Kerem ha estado viajando por el mundo, trabajando en diferentes proyectos. Ambos están enfocados en sus carreras, y eso es admirable. Sin embargo, eso no significa que hayan cerrado la puerta al amor. Como dice el dicho, el amor llega cuando menos lo esperas. Tal vez, en medio de sus apretadas agendas, Cupido les lance una flecha y los una nuevamente. O tal vez, ya los unió, y están manteniendo su relación en secreto para evitar la presión mediática. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que Hande y Kerem siguen siendo una de las parejas más queridas y recordadas de Turquía. Su historia de amor ha inspirado a miles de personas, y su ruptura ha dejado un vacío en el corazón de muchos fans. Así que, mi gente, sigamos soñando, sigamos especulando, sigamos analizando. Porque al final del día, el chisme de los famosos es un entretenimiento, una forma de soñar, de evadirnos de la rutina. Y quién sabe, tal vez algún día, Hande y Kerem nos sorprendan con la noticia que todos estamos esperando de estamos juntos de nuevo. Y bien, mi gente, llegamos al final de este vídeo lleno de especulaciones y esperanzas, de sueños y fantasías. Como hemos visto, la posibilidad de una reconciliación entre Hande y Kerem sigue siendo un misterio, un enigma que solo el tiempo podrá resolver. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de su talento, de su belleza y de su carisma. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido un rato. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos?
¿Les gustaría verlos nuevamente como pareja? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino por separado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y que viva el chisme.